Saludos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente de poder compartir con ustedes este nuevo video. Recibo saludos de nuestra parte, mi amada esposa, que es la que está detrás de la cámara, mi persona, Eduardo Ayala, para seguir compartiendo lo que el Señor tenga para nosotros en este video. La última vez que hablamos, hace algún tiempo atrás, estábamos hablando bajo el tópico, bajo el tema, la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, lo que concierne a lo que es la obra del Espíritu Santo. El tema son las características, acá está escrito en la pizarra, características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, habíamos hablado en estos dos videos anteriores, que es una persona. Hablamos acerca de que el Espíritu Santo tiene conocimiento, fue la primera característica que mencionamos. La segunda característica, en el segundo video hablábamos acerca de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y en esta tercera característica, la que entramos en esta tarde, trata de el Espíritu Santo inspiración. La palabra inspiración aparece solamente 2 veces en la Biblia. Una se encuentra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, no tengo acá la pizarra, acá está la pizarra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la segunda ocasión que aparece es en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Vale, bien. ¿Qué significa la palabra inspirados? ¿Qué significa la palabra inspirados? Esta palabra aparece en el diccionario griego, en su idioma original, y también aparece en el diccionario común. Voy a ir primeramente a lo que dice el diccionario común acerca de lo que es la palabra inspirados. En el diccionario común, acá lo tenemos, diccionario común. El significado de esta palabra, inspiración o inspirado, significa entrada de aire a los pulmones. Tengo otras definiciones, voy a mencionarlas, lo que habla el diccionario común. Ya mencionamos la primera, es entrada de aire en los pulmones, estado en que se halla el alma sometida a la influencia de una fuerza sobrenatural. Dios ilumina el entendimiento. Todas estas definiciones las vas a encontrar en un diccionario común. Es decir, que aún el diccionario común conecta la palabra inspiración, lo conecta directamente con una fuerza sobrenatural, una fuerza mayor. En este caso se refiere a Dios. La frase final que leí dice: Dios ilumina el entendimiento. Ahora, si nos vamos al griego común, acuérdense que hemos mencionado varias veces que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. En el griego original, acá lo tenemos, la palabra inspiración palabra inspirados, viene de la palabra theopneustos. Y esto significa soplo divino, aliento, movidos, llevados. Todo esto tiene que ver, aún aparece la palabra viento. Dependiendo la definición o la versión bíblica que estemos leyendo. Todas estas palabras aparecen en las diferentes Biblias, repito, dependiendo la versión que está leyendo. Se relaciona entonces con el soplo divino. Esta palabra theopneustos viene de 2 palabras, se compone de 2 palabras. Aquí está la raíz de theopneustos. La primera palabra theo en el griego significa Dios. Y la palabra neos significa alentar. Segunda palabra, la palabra inspiración o la palabra inspirado tiene que ser o viene directamente de nuestro Creador. No somos inspirados por voluntad humana. No hay ser humano que se inspire por sí mismo, sino que siempre se relaciona con lo que es superior. En este caso, lo que es Dios es lo que se conecta con la palabra inspiración. Bien, como mencioné, solamente aparece la palabra inspiración 2 ocasiones en la Biblia. Una de ellas se encuentra en Segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16. Y voy a entrar a una pregunta para comenzar a desarrollar este tema o esta característica del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente: ¿qué es toda la Escritura y para qué fue inspirada por Dios? Voy a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3. Voy a comenzar a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17 y entramos de lleno entonces a la pregunta. Lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 14 en adelante de 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadites sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, Pablo le escribe a Timoteo en este versículo. O sea, cuando mencionamos el versículo 14 o el versículo 15, va más directo a lo que quiero enfocar en estos versículos. Dice Pablo, dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hay diferentes eruditos, estudiosos, que piensan que cuando Pablo le menciona esta palabra a Timoteo, cuando habla de la palabra escritura, que has aprendido la escritura desde la niñez, ¿okay? La palabra niñez, o el término niñez, habla de la niñez de Timoteo. Posiblemente, para el tiempo de que Timoteo era niño, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía en el tiempo donde Timoteo aún era niño. Pero ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya han pasado aproximadamente 66 años. ¿De dónde yo saco el número 66? Históricamente hablando, segunda de Timoteo fue escrita en el año 66. Es decir, que es la última carta o epístola, carta que escribió Pablo, Pablo. En el año 66, repito una vez más, Pablo escribe el libro de Segunda de Timoteo. Ahora bien, Pablo conoce a Timoteo según Hechos capítulo 16. Hechos 16 es cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, ¿ok? No voy a escribir todo esto, pero segundo viaje misionero, Pablo, ¿verdad?, conoce a Timoteo en la ciudad de Listra. Listra, cuando estudiamos el libro de los Hechos, encontramos que Listra quedaba al lado este de la ciudad de Tarso. Dice que era vecino de Pablo. Es la parte baja de la nación de Galacia. La parte sur de Galacia se encontraba la ciudad de Listra, y de ahí Pablo conoce a Timoteo. Timoteo no era 100% judío, sino que era judío. Cuando usted lee ese capítulo 16, va a encontrar que era judío y era griego. ¿Okay? Su padre era griego y su madre era judía. Estaba siendo instruido o había sido instruido en las escrituras. Por eso Pablo dice que desde la niñez ha sido instruido en la sagrada escritura, como dice el versículo 15. Pero vamos a ver ahora entonces en qué fechas, en qué tiempo es cuando comienza a existir el Nuevo Testamento. Por eso hay diferencia entre algunos estudiosos, eruditos, que creen que cuando Pablo se refiere a la escritura, se refiere solamente al Viejo Testamento, y otros difieren que se refieren a la escritura completa.
¿Ok? No solamente al Viejo Testamento, sino a toda la Escritura. Vamos a verificarlo por la Biblia. A ver a qué se refiere cuando dice, y que de la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. El versículo 16 menciona la Escritura que son inspiradas por Dios. Ya existían otros libros escritos del Nuevo Testamento que eran reconocidos como escritura inspiradas por el Espíritu Santo y eran leídas en diferentes iglesias. Es decir, como dije al principio, posiblemente cuando Timoteo era niño solamente existía lo que nosotros conocemos como el Viejo Testamento, pero ellos lo conocen como la ley o la Torá. ¿Ok? O la Torá, donde incluía los libros de el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Mencionaba los salmos y mencionaba a los profetas. Eso era todo lo que se leía en aquel tiempo en las sinagogas, y en eso estaba instruido Timoteo. Pero, como ya mencioné, en el año 66 es cuando Pablo escribe a Timoteo. O sea, ¿cuántas cartas o cuántas epístolas ya eran leídas o conocidas en el tiempo cuando Pablo le escribe a Timoteo? O sea, esa inspiración divina no solamente vino sobre los apóstoles, no solamente vino sobre los profetas del Viejo Testamento, sobre los líderes o los reyes, los que escribieron el Viejo Testamento, sino que también esa inspiración viene al Nuevo Testamento, comenzando con los apóstoles y otros Pablo, Lucas, que son mencionados, que escribieron las cartas del Nuevo Testamento. La mayor parte de estos libros estaban escritos ya en el Nuevo Testamento para el tiempo de cuando Pablo le escribe a Timoteo, solamente con excepción de Juan, las epístolas de Juan, Judas y Apocalipsis. Porque Juan, Judas y Apocalipsis se escribieron entre los años 85 al año 100. Pero todas las demás cartas del Nuevo Testamento ya fueron escritas. La última es Timoteo. Es la última carta que Pablo escribe. Voy a dar algunas referencias bíblicas donde señala de que sí ya existían parte de este Nuevo Testamento. Ya eran libros conocidos como escritura inspiradas por el Espíritu Santo. En otras palabras, ya para el año 66 habían varios libros que eran reconocidos como la escritura sagrada inspirada por el Espíritu Santo. Citas bíblicas. El libro de Tesalonicenses. Voy a borrar por aquí. El libro de Tesalonicenses enseña o fue escrito en el año 50. ¿Verdad? Tesalonicenses escritos, primera y segunda de Tesalonicenses fueron escritos en el año 50. Tesalonicenses 1 y 2, primera y segunda, fueron escritas en los años 50. Esto por notarlo para ver qué es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo en este versículo 15. Primera de Tesalonicenses, Pablo le llama escritura a la palabra de Dios, a lo que él predicaba. Eso lo encuentra en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ya Pablo le llamaba escritura a lo que él predicaba. Tesalonicenses 2, mencioné 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya Pablo le llamaba escritura inspirada por Dios a lo que él predicaba. También en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y también se repite nuevamente en Tesalonicenses primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Vamos a escribirlo para acá esta fecha.
Colosenses 4:16 y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5:27. 5:27. Colosenses 4:16 y primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27, es donde Pablo le llama escritura, o Pablo exhorta a la iglesia a que sus cartas sean leídas en todas las congregaciones. Pablo exhorta a la iglesia a que sean leídas todas sus cartas en las diferentes congregaciones. Colosenses se escribió, ya mencioné que Tesalonicenses se escribió en el año 50, Colosenses se escribe en el año 61, Colosenses, año 61, note bien. Segunda de Timoteo, año 66, Colosenses, año 61, primera y segunda de Tesalonicenses, año 50. Está viendo que Timoteo se escribe más adelante, más tarde. También en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, Pablo menciona también las palabras de Cristo que ya eran mencionadas como escritura inspirada por Dios. Lucas 10:7. Lucas 10:7. Ahí donde Cristo decía, o Cristo dijo, el obrero es digno de su salario. Pablo vuelve a hacer esta cita bíblica en el libro de primera de Tesalonicenses, primera de Timoteo, perdón. Y se repite nuevamente cuando Pablo lo menciona en la cita de primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Eso no lo escribí. Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18. Pablo menciona las palabras que están escritas en Lucas 10, mencioné, Lucas 10:7. Pablo hace referencia de lo que ya Lucas había escrito en el capítulo 10, versículo 7. Era palabra inspirada por Dios. Pablo la repite en el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Lucas fue escrito en el año 59. Ok, Lucas escribe en el año 59. Fue escrito el libro de Lucas. Dios inspiró a Lucas en el año 59 para escribir el libro de Lucas. También segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Aquí es donde Pedro menciona, dice lo siguiente: Pedro le llama escritura a todas las epístolas escritas por Pablo. Es cuando Pedro dice que era difícil entender los escritos de Pablo. Pedro se escribe en el año 65. Entre el año 65 y el año 67. El año 65, Pedro, su segunda epístola de Pedro, se escribe en el año 65. Aún así era un año más temprana que la carta de Timoteo. Por eso, para resumir todo esto, segunda de Timoteo capítulo, la carta de Timoteo se escribió en el año 66. Todas estas cartas que mencioné se escribieron mucho antes que la carta a Timoteo. Por eso entonces la escritura es inspirada por Dios. No solamente se refiere al Viejo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿para qué? Es la segunda parte de esta pregunta. Es una pregunta, hay dos preguntas en una. Acá cuando mencionamos ¿qué significa la palabra inspirado? ¿Qué significa la palabra qué es toda la escritura? Acá estamos. ¿Qué es toda la escritura? Ya esta parte de la pregunta la estamos contestando con todas estas fechas que estamos escribiendo. ¿Y para qué fue inspirada por Dios? ¿Okay? ¿Qué es toda la escritura? Mencionamos que es Viejo y Nuevo Testamento. Todo es inspirado por Dios. Y ahora entramos entonces, ¿para qué Dios inspiró la escritura?
Hay 4 razones principales por las cuales Dios inspiró la Escritura a través de su Santo Espíritu. Versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tiene 4 razones principales por lo cual Dios inspira la Escritura. Enseñar. La doctrina y la enseñanza es la prioridad para el crecimiento y la perseverancia. Si no hay enseñanza, no va a haber crecimiento, tampoco va a haber perseverancia. Bíblicamente hablando, esto fue lo que la iglesia primitiva, ¿verdad?, comenzó a practicar para crecer como iglesia, para crecer como individuos. Si va al libro de Hechos capítulo 2, Hechos 2, 40 al 47. Hechos 2, 40 al 47. Va a notar, va a leer allí cuando vino Pentecostés, se derramó Pentecostés, luego cuando los apóstoles y la iglesia comenzó a crecer, dice que compartían el pan por las casas. ¿Okay? Comenzó Dios a bendecir los hogares, las casas, y dice que partían el pan, tenían todas las cosas en común, y Dios, oiga bien, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es Dios el que hace el que inspira la Escritura a través del Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, cae sobre los 120. ¿Okay? Esta inspiración llega y abre el corazón de aquellos que estaban oyendo la Escritura. Luego entonces la iglesia comienza a crecer y tenían todas las cosas en común. Hechos 2, para acá, Hechos 2, 40 al 47. Dios añade entonces a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la importancia de por qué el Espíritu Santo inspira en la enseñanza para cada creyente. La segunda que mencionamos acá, la segunda razón principal es redarguir. Cuando se habla de redarguir, se habla de convicción, se habla de credibilidad. Es demostrar la verdad más allá de todo enfrentamiento. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, creo que es 37 al 47. 37 al 47, allá va a encontrar cuando los fariseos se enfrentan a Jesús y le dicen que ellos no eran esclavos, que nunca fueron esclavos de nadie. Hay un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, donde ellos dicen que eran hijos de Abraham, que nunca habían sido esclavos de nadie. Y Jesús los confronta, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, las palabras de Abraham recibirían, si creen en Abraham, creen en mí, porque de mí habló Abraham. Y hubo un enfrentamiento entre estos fariseos con Jesucristo. Entonces Jesús redarguyó, ¿verdad?, convenció, dio credibilidad a sus palabras. Le dijo a ellos que ellos eran hijos de Satanás, hijos del diablo. Y los hijos del diablo no eran iguales que los hijos de Dios. Hay un enfrentamiento entre la semilla de Abraham y la semilla de Dios. La semilla de Abraham sigue a Jesús. La semilla de Satanás sigue a Satanás. Esto es lo que encontramos en Juan capítulo 8, versículo 37 al 47. La tercera es corregir. Corregir también es otra cualidad de la inspiración de la Escritura. Es enderezar, es seguir un orden, es trazar y aprobar lo que es correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 14. Segunda de Timoteo 2, 14. Es cuando Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que ante todo preséntate ante Dios como obrero que no tiene por qué avergonzarse. O sea, el obrero de Dios, la persona llamada por Dios, tiene la capacidad a través del Espíritu para poder corregir, enderezar, seguir un orden, ¿verdad?, instruir a todo aquel que necesita reconocer o conocer o indagar en lo que es la verdad. Eso no debe de haber
vergüenza. No debe de avergonzarse el obrero aprobado por Dios. La cuarta, la que menciona aquí, es la palabra instruir. Instruir es el proceso de ejecutar durante el aprendizaje y equipa a todo hombre. Al igual que se instruye a un niño en su camino, toda instrucción comienza con el aprendizaje. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 es un texto muy conocido, ¿no? Perdón, donde dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. Todos nosotros somos como niños cuando comenzamos, ¿verdad?, a hacer algo por primera vez, sea un trabajo, sea en un ministerio. Todo es como si fueran los niños cuando desconocemos y necesitamos que alguien nos instruya, nos guíe, ¿no?, nos lleve para poder desarrollarnos y crecer en esa área en la cual vamos a estar ejecutando. Todo esto termina diciendo el versículo 17. Voy a leer nuevamente el versículo 17 de 2 Timoteo 3. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La obra del Espíritu de redarguir, de corregir, de enseñar, de traer justicia, tiene un propósito. La inspiración divina tiene que dar fruto. Bíblicamente hablando, lo que el Espíritu ejecuta en el ser humano tiene que dar fruto. Versículo 17 dice: el efecto de la inspiración de la Escritura capacita, equipa a todo hombre de Dios para toda buena obra. La sana doctrina debe producir una vivencia correcta y fructífera. Cuando Dios está en una persona, todo lo que en esa persona Dios ejecuta tiene que tener, ¿verdad?, un fruto. Debe ser siempre fructífero. La inspiración divina, eso no es algo que está en nosotros, eso viene directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. La inspiración divina del conocimiento de la Escritura escuche bien, es un proceso que viene a través del Espíritu Santo. Yo no me inspiro por voluntad propia, no tengo la capacidad, ni la fortaleza, ni la fuerza, ni el conocimiento para inspirarme a mí mismo. Dios siempre es quien inspira a la persona a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 en adelante, hasta 16. No lo voy a mencionar completo, solamente quiero que tenga la cita bíblica, porque es necesario que todas estas citas bíblicas que estoy compartiendo con usted las repase en su tiempo, para que entienda realmente lo que es la palabra inspirados por el Espíritu Santo, o la palabra inspirada por Dios. En esta cita bíblica, en 1 Corintios 2, 16, voy a mencionar algunos textos que me vienen a la mente. Pues el versículo 9 en adelante, el versículo 9, cuando usted lee en esa cita bíblica, en ese pasaje bíblico, en el versículo 9, dice lo siguiente. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído entendió, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Y nos las reveló a nosotros, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Y comienza Pablo a desarrollar lo que es la inspiración del Espíritu Santo en la persona. Cuando llega al versículo 14 de ese mismo capítulo que estamos mencionando, capítulo 2 de Corintios, de 1 de Corintios, el versículo 14 dice: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque no las puede entender, no las puede recibir, porque han de discernirse espiritualmente. Y ese capítulo 16, perdón, ese capítulo 2, el versículo 16, que es el versículo final de ese capítulo de segundo, capítulo 2 de 1 de Corintios, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le garantizo que si usted sigue lo que la Biblia señala aquí, que la palabra de Dios está hecha para
instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir. Todo esto que menciona el apóstol Pablo en esta escritura inspirada por Dios va a ser de gran bendición, de gran capacidad, de crecimiento espiritual para su vida y para mi vida. Sacamos el tiempo para sentarnos a escudriñar la escritura para que Dios entonces nos lleve a esa inspiración de entenderla, recibirla y ponerla por obra y ponerla por práctica. En el libro de Lucas también hay unas palabras que quiero también compartir con ustedes, que esta la menciona el mismo Jesucristo. Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 44, en adelante, 44 al 49. Y en esa misma lectura voy a añadir Juan capítulo 20. Pues son relativos, quiero dar las cositas para que usted cuando lo lea entienda lo que queremos decirle. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Estas dos citas son, ¿verdad?, de sumamente bendición o impacto en nuestras vidas, porque miren lo que solamente voy a compartirle una frase que tengo acá escrita, pero les recomiendo que vaya a estos dos capítulos y los lea, los relea y que los reciba, y que Dios entonces sea el que le inspire y pueda entender estos dos capítulos que son de grande bendición en nuestra vida. Cuando vamos a Lucas 24, 44 a 49 y vamos a Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, relatan que Cristo sopló. ¿Se acuerdan que mencionaba al principio que la palabra inspiración tiene que ver con soplo, tiene que ver con viento? Registran que Cristo sopló, inspiró, es decir, les abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendiesen la escritura y comenzaran a predicarla. ¿Okay? Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, el soplo de Dios viene sobre una persona, la inspiración divina no es para que una persona se quede inerte o se quede ocisa. No. Cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona es porque Dios la sopla y esa persona es transformada porque es llena del Espíritu Santo y es llevada y es conducida a ser una persona de fruto, de bendición, de crecimiento para sí mismo y para crecer, ayudar a crecer a otros. Ahora bien, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 es donde también encontramos, donde aparece la palabra inspirados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16 al 20. ¿Okay? Miren, aquí hay algo que yo quiero dejarle claro antes de que se me escape. La pregunta dice, ¿qué es toda la escritura? ¿Y para qué fue inspirada por Dios? Esta palabrita fuera le da un cambio drástico a lo que estamos diciendo. La escritura no fue inspirada por Dios. La escritura es, por eso Pablo escribe en presente. La escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo dice, toda la escritura, no dice toda la escritura fue inspirada por Dios, sino dice toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando en tiempo presente. Por eso volvemos a concluir que se refiere tanto al Viejo como al Nuevo Testamento. Ahora, aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 20, es cuando encontramos nuevamente la palabra inspirado, especialmente en el verso 21, es decir, el verso final de ese capítulo 1 de Segunda de Pedro. Voy a leerlo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron por cuenta propia, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, ¿okay?, se escribió en el año 60. Pedro tiene su primera epístola o su primera carta en el año 60. Primera de Pedro, año 60. Ya mencioné que la segunda de Pedro se escribió en el año, Pedro se escribió en el año 65 o posiblemente hasta el año 67. O sea, no hay una fecha exacta, pero ahí está la dos fechas. Entre el año 65 al año 67.
Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad? Y le habló de la inspiración de la Escritura. Ahora Pedro le escribe a los expatriados. Cuando usted va a primera de Pedro, capítulo 1, va a encontrar entonces que Pedro está hablando mayormente a los judíos que estaban esparcidos por aquellas naciones de aquel entonces. Y a ellos le dirige la carta. ¿Por qué? Cuando los judíos que estaban fuera de Jerusalén, los que estaban por el mundo entero, pues eran más influenciados por las creencias o por el paganismo, ¿verdad? Por las costumbres o los dioses de las otras naciones. Si había tanta falsa enseñanza de aquellos falsos maestros judíos, pero mezclados con otras naciones que, aunque eran creyentes, mezclaban el cristianismo, mezclaban la escritura, o mezclaban la ley con las enseñanzas de las otras naciones que ellos estaban viviendo. Y ahora Pedro entonces le escribe a ellos porque la confusión de estos maestros que eran influyentes, parece que esos maestros son hombres que conocen la ley, pero al mismo tiempo añadían o malinterpretaban o señalaban falsas creencias que no eran de fundamento, de fe, de lo que los judíos eran, de lo que era la ley para el pueblo judío. En segunda de Pedro voy a leer los versículos 16 al versículo 21. Entonces entramos en una pregunta, a ver qué es lo que Pedro se refiere, o qué es lo que Pedro le dice a los judíos expatriados que estaban por diferentes naciones. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 16 al 21, lee como sigue. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Voy a tomar una palabra que Pedro menciona aquí, o una frase que menciona aquí en el versículo 16, donde dice, no seguimos a fábulas artificiosas. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de las fábulas artificiosas? Las fábulas artificiosas tienen que ver mayormente con los mitos, como mencioné al principio, como acabo de mencionar, mitos, es decir, creencias. ¿Okay? Existían estas creencias entre los judíos cuando se mezclaban con estas naciones paganas. ¿Okay? Falacias eran como lo que nosotros usamos como cuentos, ¿verdad? Como algo inventado, algo que no existe, simplemente es la imaginación de aquel que lo cree. Son estos mitos mencionados también por Pablo, también mencionados por Juan. No solamente Pedro enfrentó este tipo de mitos o de falacias, de creencias que no tenían fundamento, sino que también Pablo y Juan enfrentaron todo este tipo de prácticas o todo este tipo de mala enseñanza. Voy a mencionar algunas citas bíblicas, no las voy a leer porque el tiempo quiero ser lo más condensado posible en este video, pero sí le voy a la cita bíblica para que usted pueda repasar y ver por sí mismo, verificar por sí mismo lo que enseña la Biblia acerca de estas falsas, ¿verdad? de estos mitos o de estas falacias, o como aquí menciona Pedro, de estas fábulas que eran artificiosas. Es decir, que no había un fundamento, ¿verdad?, de este tipo de cosas, sino que eran cosas que se creían, pero no había fundamento de lo que se estaba diciendo. Ok, estas fábulas, menciona Pedro,
se encontraban en 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4. En otras palabras, Pablo ya estaba exhortando a Timoteo acerca de este tipo de práctica, este tipo de enseñanza. So, 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Voy a contar que Pablo enfrentó o preparó a Timoteo para que se enfrentara a este tipo de práctica. Segunda de Timoteo 4:4. Segunda de Timoteo 4:4. Se enfrenta, repito nuevamente, se enfrenta a Pablo o le enseña a Timoteo a enfrentarse a este tipo de prácticas. Tito, libro de Tito, capítulo 3, también Tito la enfrentó este tipo de prácticas dentro de la iglesia o de la sinagoga. Tito 3:9 al 14, son todas estas fábulas, todas estas falacias ya existían, las enfrentó, repito, Pedro, las enfrentó Pablo y las enfrentó Juan. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan, epístola, capítulo 4, versículo 2 y 3. Le voy a dar aquí un poquito más de detalle para que sepa lo que estamos tratando de decir, lo que eran estas fábulas. En Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, es cuando Juan enfrentó a los gnósticos que mezclaban lo que era la falsa enseñanza de estos maestros falsos gnósticos, ¿okay? Que al parecer eran conocedores de la escritura, pero lamentablemente la serie que mezclaban la escritura, la enseñanza, con estas enseñanzas que consistían en el error. Voy a mencionar, como dije, algunas de estas enseñanzas. Voy a mencionar por lo menos 3 de ellas para que tenga más o menos un cuadro de lo que enfrentaban estos hombres. Timoteo, Pablo, todos los que estoy mencionando, enfrentaron a este tipo de creencia. Número 1, no la vamos a escribir, solamente la voy a mencionar. Dice, los niveles, las enseñanzas gnósticas consistían en lo siguiente: los niveles angelicales entre un Dios santo y seres espirituales menores llamados aeones. ¿Okay? Eran supuestamente seres espirituales menores. Espirituales, ¿no? Seres espirituales menores. ¿Ok? Tenían nombres, escucha bien esto, tenían nombres, pero eran nombres secretos que no se podían mencionar. ¿Qué pasaba con esto? Esta enseñanza consistía en que estos seres llamados aeones, que tienen nombre, pero sus nombres eran secretos, eran seres menores que Dios. Entonces, estos seres llamados aeones eran creadores también, eran creadores. ¿Okay? Que crearon mayormente las cosas que tienen que ver con lo que es material. ¿Okay? Todo lo que es espiritual solamente lo creó Dios, el creador. Pero las demás cosas que son materiales, perdón, fueron creadas por estos seres que eran menores, ¿ya?, que el Dios santo. La segunda enseñanza que se llaman estas enseñanzas gnósticas es lo siguiente: las genealogías relacionadas con el Mesías, con el hombre celestial, son distintas al Cristo humano. ¿Okay? Es decir que el Cristo humano no es el mismo Cristo espiritual o Dios. Son dos Jesús diferentes, o son dos Cristos diferentes. El Cristo humano, ¿ok?, fue creado por estos seres. Porque todo lo que es material es creado por estos seres. No es creado por Dios. O sea, el Cristo celestial es creado por Dios. ¿Okay? Sobre la enseñanza que tenían estos gnósticos que enseñaban en las sinagogas o en las iglesias de aquel entonces. Juan enfrentó esto. Juan fue el más duro que le tocó enfrentar este tipo de práctica. Por eso cuando usted va a Primera de Juan, dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4, que lo mencioné por aquí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Dice lo siguiente en ese capítulo. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo. ¿Okay? So, estos seres o estas enseñanzas era que el Cristo humano no es el Cristo espiritual. La otra enseñanza que se enseñaba acá, gnóstica, es la siguiente. Dice la separación teológica relacionada con la salvación y la moral. Es decir, que el pecado de la carne no contamina el espíritu del hombre. ¿Okay? So, ellos separaban lo que es espiritual de lo que es moral o lo que es carne. ¿Okay? So, esta palabra jamás el espíritu del hombre, jamás iba a ser contaminado con las prácticas de la carne. So, el espíritu jamás es contaminado. So, esas son las tres enseñanzas básicamente que enseñaban estos hombres o estas enseñanzas o estos falsos judíos que se mezclaron con este tipo de paganismo o enseñanzas erróneas. So, repito, todos estos hombres enfrentaron este tipo de enseñanzas de aquel entonces. Hoy día tenemos en nuestro mundo presente, tenemos también personas que enseñan prácticamente algo mucho más o menos parecido a lo que estamos escuchando y hacen opacar la verdad de Dios. O sea, usan la Biblia, pero lo que enseñan de la Biblia solamente son textos fuera de contexto y los aplican a lo que ellos creen, a lo que cree esa institución. Es decir, que se declinan o defienden más la institución que es realmente lo que dice la Escritura. So, tenemos eso en el tiempo presente. Versículos 17 y versículos 18, que ya leímos de segunda de Pedro capítulo 1, dice lo siguiente. Dice Pedro, lee como sigue. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. So, ahora Pedro está planteando, Pedro está señalando la falsa enseñanza y ahora Pedro plantea, ¿verdad?, lo que ellos fueron testigos. O sea, Pedro, no solamente fue Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos oculares de la transfiguración de Cristo, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículo 1 en adelante, te va a encontrar la transfiguración de Cristo frente a estos hombres, Jacobo, Juan y Pedro. Y también en Marcos 9, se repite, en Marcos capítulo 9, se habla de la transfiguración. ¿Okay? Un acontecimiento visto por Pedro. Aquí está Pedro estableciendo. Aquí Pedro establece el testimonio apostólico como un hecho real basado en su experiencia vivida junto al Señor Jesucristo. O sea, Pedro está comparando su experiencia personal con la enseñanza de los gnósticos. Eso es lo que presenta el contexto que estamos leyendo. Su experiencia, la experiencia que Pedro presenta ahora frente a los judíos enseñándoles, se basa en 4 hechos verídicos inspirados en la Escritura. Solo mencioné 3 hechos que se inspiran en lo que era la falacia, los mitos, las creencias de los gnósticos. Pero ahora Pedro presenta 4 puntos de su experiencia basados, inspirados en la Escritura. Son número 1. Mencionamos allá que se encuentra en Mateo 17 y se encuentra en Marcos. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Número 1 dice que ellos vieron al Señor transfigurado. O sea, sus ropas fueron resplandecientes. Cristo se transformó entonces en todo un ser espiritual. Número 2, ellos oyeron una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa es la voz de Dios Padre. Número 3, ellos vieron al Mesías, ellos vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor. Y número 4, usted bien, este número 4 dice que ellos recordaban el monte en donde sucedió esta experiencia. Pedro trae un hecho. Pedro trae hechos reales basados en su experiencia. O sea, todo lo que Pedro habla aquí en estos versículos 16, 17, 18, habla de la experiencia que tuvieron él, Jacobo y Juan. Y presenta entonces lo que ocurrió y dónde ocurrió. O sea, totalmente diferente a lo que mencionamos de los aeones, que todo era una creencia, una falacia,
pero no había fundamento de lo que estaban anunciando. En el versículo 19 lee como sigue. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuchen bien esa frase. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nota bien el lenguaje que Pedro usa aquí, lo voy a mencionar más adelante. Solo que menciona el lucero de la mañana, menciona la antorcha, menciona la palabra profético, eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero en este versículo 19, aunque la experiencia de Pedro, de Jacobo, de Juan, es única y de gran testimonio entre los creyentes, aún así Pedro llama a la escritura profética más segura que su testimonio. Aunque Pedro testifica y está seguro de lo que pasó y tiene una vivencia de lo que sucedió, sin embargo Pedro se remonta, ¿ya?, para darle soporte a la profecía escrita. Así que está hablando de el Viejo Testamento. No está incluyendo su testimonio ni las cartas finales, sino está hablando mayormente de lo que está profetizado en el Viejo Testamento. Significa que ninguna experiencia personal tiene mayor autoridad que la escritura inspirada por el Espíritu Santo. La escritura inspirada por el Espíritu Santo confirmó todo lo que estaba escrito acerca del Mesías. Nota bien, hasta el mismo Cristo testificó en Lucas capítulo 4. Lucas 24, 44 al 49. El mismo Cristo testifica, menciona mayormente lo que había sido escrito en el Viejo Testamento. En ese pasaje bíblico, creo que Cristo dice, cuando se le aparece a los que iban camino de Maús, le dice: tardos de corazón para entender lo que estaba escrito acerca de mí. No era necesario que Cristo muriese y que se levantase de los muertos. ¿Okay? Ese escrito entonces se cumplió en la persona de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Jesús testifica lo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, diciendo en otras palabras, lo que dijeron los apóstoles se cumplió, apenas lo que dijeron los profetas de la antigüedad se cumplió en mi persona. Versículo 20 dice lo siguiente: entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro aquí menciona o hace énfasis que ninguna profecía es de interpretación privada. No hay mente humana. No la hay, no la hubo y no la habrá. No hay mente humana que tenga la capacidad de escribir, de enseñar, de corregir, de redarguir, de instruir acerca de Dios sin la intervención de la inspiración del Espíritu Santo. No hay hombre que tenga la capacidad de hablar acerca de Dios si no está la inspiración de su Santo Espíritu dentro de esa persona. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por su Santo Espíritu. No hay registro, escuchen bien esto, no hay registro de ningún otro hombre que no tuvo la inspiración del Espíritu Santo, que haya escrito, acerca de Dios. Repito, no hay registro de ningún otro hombre que no tuvo la inspiración del Espíritu Santo que haya escrito acerca de Dios. La fuente y el autor de toda la escritura es el Espíritu Santo. Sin él no hubiese conocimiento, ni mucho menos existiría la escritura. Porque no es voluntad humana. O sea, Pedro es específico o claro en lo que está diciendo. Es imposible que el hombre comprenda o escriba o entienda acerca de un ser celestial como Dios sin la intervención de Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Eso habla del origen de la escritura. Sin el Espíritu Santo no existe, no hay, imposible. No hay conocimiento, no existía la escritura, no tenían entonces cómo creer en todo lo que Dios creó o conocer un creador si no hubiera sido por la inspiración de Dios
o de su Santo Espíritu en estos hombres que escribieron, o Dios separó, Dios escogió para escribir la Escritura. Ahora bien, tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿de qué manera el Espíritu Santo inspira o inspiró tanto a los que escribieron como a los que enseñaron la Escritura? Tengo aquí varias citas bíblicas para que usted también las lea, las revise, las relea y pueda recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para continuar creciendo. En el libro de Éxodo, capítulo 24, Éxodo 24, no lo voy a leer, solamente voy a mencionar algunas frases de lo que allí sucedió. Éxodo capítulo 4, versículos 9 al 18. ¿Okay? Dios inspira a Moisés, el libro de Éxodo escrito por Moisés. Dios inspira a Moisés para que escriba acerca de lo que es una teofanía. Teofanía es una aparición o una manifestación de Dios, ¿verdad?, en el Viejo Testamento. Como usted lee ese capítulo 24 del libro de Éxodo, allí va a encontrar cuando Dios desciende a hablar con Moisés, con Josué y con los 70 ancianos. Dice que lo que Moisés escribe acerca de esa experiencia, dice que cuando Dios descendió, dice que había un embolsado de zafiro como de fuego en los pies del Señor. Dice que el Señor se sentó y habló y comió con ellos. En ese mismo pasaje menciona también la nube, menciona el fuego que sucedió en el monte Sinaí. Aquí es cuando Dios llama a Moisés para escribir la ley. Se escribe la ley. ¿Okay? Luego después, creo que en el capítulo 32 o 33, es cuando Moisés vuelve a escribir lo que ya estaba, porque rompió la ley por causa del pecado del pueblo. Pero aquí en este versículo 24, este capítulo 24 de eso, es donde Dios entonces se le aparece a Moisés y a los ancianos y se le aparece en forma de una teofanía. Dios inspiró a Moisés a escribir acerca de esa experiencia, de esa teofanía. Lo conocemos porque Dios inspira a Moisés para que esa experiencia quedara plasmada para Israel y para las naciones del mundo. Éxodo capítulo 28. ¿Verdad? Éxodo 28. Éxodo 28, versículos 29 y 30. Ahí habla de lo que conocemos como el Turín. Turín. Esa palabra siempre me confunde. Turín. Turín y el Turín. Y el Urim. ¿Ok? Dios mandó a construir el arca, el tabernáculo. Y de la manera que Dios le hablaba o se manifestaba o entendía la voluntad de Dios era a través de estas dos, posiblemente eran pedazos de metal, posiblemente eran pedazos de roca, donde las echaban a la suerte y Dios hablaba a través o se conocía la voluntad de Dios. Su voluntad se conocía a través de el Urim y Tumim. ¿Okay? Eso significaba luces, ¿verdad? Significaba entonces perfecciones y significaba el conocimiento perfecto de Dios. Lo que quiero traer aquí es lo siguiente, es que Dios inspiró a Moisés para que escribiera acerca de lo que es lo que era el Tumim y el Urim en el tiempo de Israel, para que conocieran la voluntad de Dios. Esto se hacía a través de los sacerdotes. Número 3, Génesis capítulo 41. Génesis 41. Génesis capítulo 41. También escrito por Moisés. Versículo 1 al 16. Génesis 41, 1 al 16. Aquí también encontramos donde Dios, ¿verdad?, trajo la inspiración por sueños. Ahí habla del sueño de José. O sea, Dios trae la revelación o la inspiración sobre José para que interpretase el sueño de Faraón. O sea, aquí lo que quiero enfocar es lo siguiente. O sea, Dios inspiró nuevamente a Moisés para que escribiera acerca de la historia de José en Egipto, cuando Dios le reveló el sueño
que había tenido Faraón para que el pueblo no pasase por lo que fue acá entonces la gran la hambre, los 7 años de provisión y los 7 años de lo que era la pobreza. También en el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel 1, son historias que conocemos gracias a la inspiración del Espíritu Santo en estos hombres. Daniel 1, 17 al 21. Allí encontramos entonces donde Dios le da a Daniel y a sus amigos sabiduría superior a los magos y astrólogos de toda Babilonia. En Babilonia había tantos astrólogos, magos, hombres que hacían rituales y eran hombres conocidos como hombres sabios que se presentaban en el reino de Babilonia. Pero la sabiduría que Dios le da a Daniel fue superior, a Daniel y a sus amigos, fue superior a lo que entendían o enseñaban los magos y astrólogos de Babilonia. Aquí queremos enfocar que Dios inspiró a Daniel para que contara esa historia de lo que sucedió allá cuando estaba en Babilonia. Si no hubiera sido porque el Espíritu Santo inspira a Daniel, nosotros no conoceríamos hoy día esa historia de esa inspiración a través del Espíritu acerca de la persona de Daniel. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Habla entonces donde Pedro recibe la enseñanza acerca de la salvación de los gentiles. Pedro conoció la salvación de los gentiles por aquella revelación o aquel éxtasis que se registra en el libro de Hechos, capítulo 10. Dios inspiró entonces a Lucas, que Lucas escribe el libro de los Hechos, para que escribiera la experiencia de Pedro en ese pasaje bíblico del capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí fue donde Pedro entonces enfrentó su asesión de personas. Dios se les revela a través de su santo. Conocemos entonces la historia de lo que pasó ahí, porque Dios la inspiró a Lucas para que escribiera la experiencia de Pedro en Hechos capítulo 10. Zacarías, uno de los profetas menores. Zacarías, libro de Zacarías, Viejo Testamento. Se encuentra entonces el encuentro entre el ángel de Jehová con el profeta. Hay un diálogo entre el ángel de Jehová y el profeta Zacarías, y se registra en Zacarías capítulo 1, versículo 1 al 17, donde hay un diálogo donde Dios le presenta a Zacarías algunos acontecimientos de lo que iba a suceder con la nación de Israel. Zacarías es inspirado por Dios y escribe entonces esa experiencia que tuvo con el ángel de Jehová en ese entonces. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante, menciona entonces lo que se conocen actos simbólicos. Cuando vamos a capítulo 1, habla entonces de los 7 candeleros y las 7 estrellas que Juan vio en aquella visión, donde los 7 candeleros representaban la iglesia y los 7 estrellas representaban entonces los ángeles. Dios inspira entonces a Juan para que escribiese esa experiencia acerca de lo que él tuvo en ese capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y número 8, enigmas e interpretaciones. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 12. Está lo que conocemos como un enigma o una interpretación. Es cuando Dios le presenta a Daniel, o Daniel puede interpretar la experiencia que tuvo el rey Belsasar, cuando vio una mano que escribía, una escritura por una mano que escribía en la pared. Se le apareció una mano izquierda en la pared al rey Belsasar. Entonces Dios inspiró a Daniel para que escribiese esa experiencia acerca de lo que sucedió en ese entonces, donde el rey Belsasar termina muerto esa misma noche, porque era lo que Dios había dictado para este rey de Babilonia. Ahora bien, para concluir, voy a mencionar, hacer un poco más de énfasis a lo que Pedro habla acerca de lo que es la palabra profética más segura. En el libro ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro mencionó que estaba la palabra profética más segura. Versículo 19 dice, y nosotros tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué se refiere Pedro cuando menciona lo que es la palabra más segura? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice tenemos también la palabra profética más segura? Ahora bien, como mencioné,
Pedro, segunda de Pedro se escribió en el año 65. Para esa fecha ya casi todo el Nuevo Testamento ya estaba escrito, con excepción de Juan, de Judas y de Apocalipsis, que se escribieron entre el año 80, 85 hasta el año 100. En el verso 16, Pedro daba testimonio de que sus ojos vieron, ¿verdad?, a Jesús cuando hizo su transfiguración en el monte. Pero Pedro menciona un lenguaje que ya se encontraba en el Viejo Testamento. Voy a mencionar algunas de estas frases que Pedro utilizó. Habla de honor y gloria. Es una referencia a la nube de gloria conocida como la Chequina. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16 y Éxodo, capítulo 24, donde aquella nube que se conocía como la Chequina de Jehová hablaba. Salía una voz de ahí, de esa nube, que era la voz de Dios cuando hablaba con el pueblo. Esta voz que fue oída por Pedro y por Juan y por Jacobo salió de esa nube. Pedro dice que la palabra profética dice que ya esto era algo que ya había acontecido en el Viejo Testamento. Igual se repite en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 en adelante, donde aquella voz volvió a salir, aquella nube, salió nuevamente aquella voz, donde el Padre dice lo siguiente. El Padre diciendo, habla acerca de su Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, esta voz apareció hablando desde el cielo, desde la nube. Y cuando Cristo hace la transfiguración, también aparece esta voz, donde aparece Mateo 17. Marcos 1, 11, aparece la voz cuando Cristo está en su bautismo. Y Mateo 17, 5 en adelante, menciona esta voz cuando Cristo hace la transfiguración. ¿Qué dice esta voz? Esta voz dice lo siguiente, Pedro lo menciona aquí. Se remonta al Viejo Testamento. Pero usa la frase, mi Hijo amado. Esa frase de mi Hijo amado ya se encontraba en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. Ya era un título mesiánico que estaba dicho por los profetas, establecido por los profetas, donde Pedro lo menciona ahora en este pasaje bíblico. Dice, en el cual tengo complacencia. Esto se remonta al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Se repitió, o ya esta frase de este mismo amado en el cual tengo complacencia, ya estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 42. Aquí hay una relación entre el Salmo con Isaías, donde Pedro hace un énfasis, donde habla del siervo sufriente, el Mesías, y la realeza del Mesías. Uno tiene que ver con su primera venida, cuando Cristo se hace carne, y luego viene entonces su segunda venida, cuando venga ya como rey y juez. Vino como siervo sufriente, luego vendrá entonces como rey y juez. La palabra de los profetas, aquí Pedro mayormente se refiere al Viejo Testamento, y luego entonces, como mencionamos al principio de este video, hace referencia a las cartas de Pablo, donde hace énfasis de que esas profecías se cumplieron entonces a través de los escritos de ellos y los escritos del apóstol Pablo. Primera de Juan, capítulo 1, Juan también habló acerca de que todo esto que estaba dicho por los profetas se cumplió en la palabra se cumplió en la persona de Jesucristo. En el libro de Juan, primera de Juan, la epístola, capítulo 1, versículo 1 a 5, comienza leyendo lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, esto os anunciamos. Juan hace referencia a lo que ya estaba escrito, a lo que ya había sido conocido, escrito por los profetas. Menciona también Pedro, hacen bien en prestar atención. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento se confirma en las revelaciones del Nuevo Testamento. Es decir, lo que pasó en el Viejo Testamento, que era profecía, se cumple en el Nuevo Testamento, lo que dice Pedro en este versículo. Todo se cumplió en la persona de Cristo. Ciertamente el Antiguo Testamento es crucial para la comprensión del Nuevo Testamento. Si usted va a Marcos capítulo 1, versículo 1 en adelante, lee como sigue. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Es decir, que estos hombres escribieron ya prácticamente porciones bíblicas que ya estaban escritas en el Viejo Testamento. Otra frase que usa Pedro aquí es una antorcha, pero aquí es una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esto es una alusión al Salmo 119, 105, donde habla de la lámpara. El lámpara es a mis pies tu palabra. El lucero de la mañana también nuevamente es una referencia a la persona de Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 28 y Apocalipsis 22, 16. Pero también se encuentra
en el Viejo Testamento, dice, se relaciona con el Mesías venidero. En Números 24:17 encontramos ahí una frase diciendo, una estrella vendrá de Jacob. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol de la justicia se levantará. Todo eso se refería, ¿verdad?, a la persona de Cristo ya mencionada en estos profetas que ya habían escrito acerca del Mesías. También se relaciona el Mesías con la realeza del Mesías encarnado en Apocalipsis 22:16. El descendiente de David, la estrella brillante de la mañana, salga en sus corazones. La verdad de Dios quebrantará nuestra conciencia. Este proceso de entendimiento y convicción será guiado por el Espíritu Santo. Juan 44 al 65, cuando Cristo dice, cuando venga el Espíritu, Él los llevará, los guiará a toda verdad. Y para concluir, al versículo 20, donde Cristo menciona, donde Pedro menciona aquí la Escritura, dice, la Escritura no es de interpretación privada. Hay un texto sobresaliente en la Escritura, donde Cristo la mencionó, que añade el que quitase. Pero también mencionó algo muy importante. Dice, la Escritura, esto es uno de los versos del Nuevo Testamento que hablan sobre la autorrevelación de Dios en los Antiguos y Nuevos Testamentos. La Escritura dice lo siguiente, la misma Escritura testifica por sí misma. Mateo 5, 17 a 19. Cristo dice lo siguiente, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta aquí este video. Les exhorto a que repase todas estas citas bíblicas, que las relea, ¿okay?, que las practique y que Dios le dé bendición y entendimiento. Será entonces hasta el próximo video.